Hola y bienvenidos de nuevo a su canal Docente HL. En el siguiente video les voy a hablar sobre lo que son los problemas de valor inicial, la interpretación geométrica que estos tienen y la forma en cómo podemos aplicarlas ya a una ecuación diferencial para poder encontrar lo que se conoce como la solución particular. Hasta ahora, cuando hemos resuelto una ecuación diferencial como esta que vemos en pantalla, aplicando los métodos anteriormente mencionados, lo que es la manipulación algebraica, hasta llegar a la solución, que vimos también que se le conocía como una solución general debido a lo que viene siendo la presencia de una constante arbitraria. Pero hasta el momento no le hemos prestado una atención, pudiéramos decirlo, de qué significa realmente, ¿no? Porque en ingeniería y en la teoría de ecuaciones diferenciales, la constante esta tiene una gran importancia dependiendo del contexto y de los valores que pueda tomar. Si nosotros graficáramos lo que viene siendo esta solución, tendríamos algo como esto, que se le conoce como familia uniparamétrica de curvas, que es una gran cantidad de curvas donde cada una se le conoce como curva solución y estas dependen de los valores que pueda tomar la constante arbitraria. Para entender esto vamos a verlo desde la parte de la interpretación geométrica. Cuando tenemos una ecuación diferencial de orden n sujeta a condiciones iniciales como las que vemos ahí abajo, que es la de y de x de 0, y a esto se le conoce como problema con valores iniciales. Cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial y a la solución general le aplicamos los valores iniciales, encontramos lo que se le conoce como solución particular. Esta, les digo, tiene ya aplicaciones y sobre todo depende mucho del contexto de los valores que puedan tomar. Por ejemplo, si quisiéramos analizar lo que viene siendo lo que es la interpretación geométrica de una ecuación de primer orden, como esta que vemos en estos momentos, lo veríamos con su solución, digo, con su problema de valor inicial, que es y de x de 0 es igual a y de 0. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la interpretación de la de primer orden es sencilla, porque cuando nosotros encontramos la solución general, lo que estamos encontrando viene siendo un punto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que queremos encontramos el valor en x y a la hora de nosotros solucionar la ecuación diferencial, la vamos a hacer pasar por ese punto, ¿no? Directamente. Tenemos lo que viene siendo su valor en x y encontramos cuál sería el valor en y por donde va a pasar esa curva solución, ¿no? Y luego, y por eso es una cantidad infinita de soluciones, pero les digo, cuando nosotros aplicamos la solución, encontramos una de esas. Y ese va a variar, va a variar dependiendo de el valor de lo que es la condición inicial, ¿no? Para una ecuación diferencial de segundo orden, como la que vemos en estos momentos, tenemos lo que son dos condiciones iniciales. Las condiciones siempre dependerán del orden de la ecuación. Eso indica que si tengo una ecuación de primer orden, tendré una condición inicial. Si tengo una de segundo orden, dos condiciones. Una de tercero, tres condiciones. Y así dependiendo del orden que se tenga. Entonces, ¿cuál es la interpretación de una de segundo orden sujeta a dos condiciones iniciales? Quedamos en que la de primer orden nos daba el valor o encontramos un punto por donde iba a pasar la ecuación la curva solución, ¿no? Pero, ¿y qué nos da la otra condición? La y' de x de 0. Esa nos da el valor de la pendiente de la recta tangente de ese punto. ¿Sí? La primera condición nos da el punto por donde queremos que pase esa curva solución y la segunda condición inicial nos da la pendiente a la recta. Eso les digo es en cuestión de lo que es la interpretación geométrica. Ahora bien, si queremos directamente aprender a aplicar las condiciones iniciales, vamos a resolver un ejemplo paso por paso. Tenemos la ecuación diferencial planteada de y de x igual a 2x más 1, sujeta a la condición inicial que y de 0 es igual a 3. Ahorita voy a explicar cómo se aplica la condición. Primero que nada tendríamos que iniciar con la ecuación diferencial planteada de y de x igual a 2x más 1. Anteriormente vimos los pasos que podíamos seguir para hacer el despeje de la ecuación. En este caso lo que tendríamos que hacer sería el diferencial de x, multiplicarlo por ambos lados de la ecuación para dejarlo con su respectiva variable. Del lado derecho de la igualdad lo representaríamos de esta manera. ¿Sí? Simplemente esto ya lo vimos paso a paso en anteriores videos cómo realizarlo. Y ya a la hora de realizar el despeje tendríamos ahora sí la ecuación acomodada de esta forma. Ahora lo que tendríamos que proceder a realizar sería plantear lo que es una integración de ambos lados de la igualdad y nos quedaría así.
¿sí? Ahora lo único que tendríamos que hacer sería realizar una integración sencilla de ambos lados, que pues esto ya es muy fácil, no tiene mayor complejidad, y quedándonos de la siguiente forma: y igual a x cuadrada más x más c. Esa sería nuestra solución general de la ecuación. Y si nosotros graficáramos, tendríamos algo como esto, ¿sí? Que es nuestra familia uniparamétrica de curvas. Que si nos fijamos, esta sería una parábola, ¿no? Esta parábola, les digo, la constante arbitraria lo que nos estaría dando viene siendo lo que es en el corrimiento en el eje Y, ¿no? Que es la parte donde estaría cortando, y lo que viene siendo la subida o bajada de la gráfica, ¿no? Si la graficáramos directamente como lo vemos acá, solamente vemos la familia uniparamétrica, que es una muy grande cantidad de ecuaciones, pero ahora vamos a aplicar la condición inicial. ¿Cómo se hace esto? Bueno, para esto tendríamos que iniciar con la solución general y aplicar lo que es la condición inicial. Pero ¿cómo se plantea esto? Bueno, esto me indica que cuando yo evalúo la función en 0, o sea, donde yo tenga x va a ser igual a 3, entonces se escribe de esta manera: donde yo tengo y, o y va a ser igual a 3 cuando x es igual a 0. Donde yo tenga x, como en la parte de arriba, tengo 0 al cuadrado más 0, esto más c es igual a 3, ¿no? El valor, por lo tanto, podemos directamente nosotros encontrar que c valdría 3. Así que nuestra solución, ahora después de haber aplicado la condición inicial, nos queda de esta forma: y igual a x cuadrada más x más 3, lo que conocemos como solución particular para este valor en específico, ¿no? Entonces, si nosotros lo graficáramos, tendríamos algo como esto, ¿sí? Que es una parábola que corta el eje Y en el punto 3, ¿no? Cuando nosotros tenemos x igual a 0. Por eso es un punto, ¿no? El punto con coordenadas x, 0, y determinamos que y valdría 3. Entonces le digo, esta sería su curva solución para ese valor en específico. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver algunos otros valores, los podemos ver en esta otra diapositiva. Así que en la ilustración estamos viendo lo que viene siendo la curva solución para distintos valores. El de la parte superior, que corta por 3, es el valor de la condición inicial con la cual iniciamos. Los otros sería para y de 0 igual a 2, a 1, a 0. Y les digo, esto solamente es una forma para nosotros darnos una idea de cómo se ve la curva solución para los distintos valores de lo que viene siendo el valor inicial, la condición que se nos presente. Entonces, les digo, este es un ejemplo sencillo, espero que se haya entendido. Voy a hacer en otros videos más adelante también otros ejemplos, ¿no? Y ahora sí, lo que me gustaría también enseñarles es un problema ya de aplicación, ¿no? Para ahora sí, en un contexto físico, podemos decirlo, entender qué significa este valor de la condición inicial, ¿no? Entonces, espero que haya quedado entendido. Les agradezco mucho su atención y por ver el video. Si les gusta, compartan y nos vemos en el siguiente video.